Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la compañía. Un gusto que nos acompañen otra vez en un nuevo programa de Entre Líneas. Un nuevo lunes sin Alfredo Dante. Daniel, ¿cómo andás? Hola, Danilo, buenas noches para todos. Y vamos a presentar el menú, como dice Alfredo, entonces. Exactamente, está aprovechando de las vacaciones de julio, Alfredo, que tiene que ver mucho con nuestra primera entrevistada, porque es la ministra de Turismo y Deporte, Lilian Pichichán, con quien vamos a hablar en un minuto nada más sobre la marcha de estas vacaciones de julio. El tema ante la arena, cómo ha repercutido en el sector turístico, era una apuesta importante, vamos a conversar un poquito de eso con la ministra también, pero hay más ofertas en el menú. Exactamente, bueno, esta semana, como se sabe, asumen los nuevos intendentes en todo el país. En Montevideo asume la administración de Daniel Martínez. Bueno, estará Fernando Nopiche, el secretario general de la nueva intendencia, en su primera entrevista que hace como ya titular de este cargo, hablando por supuesto de los proyectos, lo que se viene, los cambios en Montevideo, las grandes preocupaciones que pasan por la limpieza, por el transporte. De esto estaremos hablando con Nopich aquí en Entre Líneas. Bien, y en el tercer bloque de Entre Líneas nos va a acompañar el presidente de la Unión de Exportadores, Álvaro Queijo. Un momento particular para los exportadores uruguayos, la situación de la economía doméstica, lo que está pasando en la región y en el mundo. En el marco, además de todo esto, en el medio de todo esto, la negociación salarial, los consejos de salarios y un anuncio muy importante de hoy del presidente Tabaré Vázquez de una nueva ventana de oportunidades que se abre con Venezuela, el canje de la deuda o de alguna manera saldando la deuda petrolera existente entre PDVSA y ANCAP y exportaciones importantes para este segundo semestre. Así que en un ratito nada más vamos a estar compartiendo eso, pero ahora ya nos metemos de lleno en la entrevista con la ministra de Turismo y Deporte. Todavía no se ha desagregado esa institución. Casi que ya no, ya lo votaron. ¿Para cuándo va a ser, ministra? Bueno, las dos comisiones del Parlamento ya lo votaron, creo que falta que lo vote el plenario de diputados, que supongo que será esta semana. Pero, y ahí se crea la nueva institucionalidad. Y ahí se crea la Secretaría Nacional del Deporte y volvemos a ser Ministerio de Turismo. Bien. Ministra, obviamente son muchos los temas que vamos a charlar con usted esta noche. Lo primero es cómo ha tomado la Secretaría, usted y el sector turístico el anuncio de suspender, no cancelar, pero suspender o diferir la realización del Ante la Arena. Había mucha expectativa en el conglomerado de turismo de Montevideo por la concreción de esto que era o es necesario, según los operadores, para Montevideo. ¿Cómo se tomó? Bueno, que es necesario, no hay ninguna duda, nosotros lo hemos dicho siempre, el turismo de congresos y de eventos es uno de los productos que mayores ingresos per cápita le dejan a la capital, que es hoy el gran centro de reuniones y de congresos. Nosotros veníamos discutiendo el presupuesto, sabíamos que podía haber algún redireccionamiento de alguno de los recursos y te diría que en este panorama la tranquilidad es que no es que se deje de hacer, sino que efectivamente se suspende. En este momento el presidente hoy fue muy claro, hay otras prioridades que tienen que ver tanto con Laguna del Sauce como con el Santa Lucía y con toda la inversión que hay que hacer ahí, que es una inversión que supera largamente los 60, 70 millones de dólares. Hay algunas necesidades también para nuestra producción vinculadas a obras que hay que hacer en Nueva Palmira y en el puerto de Montevideo. Por lo tanto, vamos a tener en febrero del año que viene el Centro de Convenciones de Punta del Este, es decir, Uruguay iba a dar un enorme paso teniendo dos centros de convenciones. De cualquier manera, la tranquilidad es que no va a dejar de hacerse, sino que se está postergando. ¿Y los privados entienden esas explicaciones? Bueno, nosotros vamos a conversar con la Cámara Uruguaya de Turismo en estos días, pero sí, nosotros siempre hemos encontrado mucha racionalidad. Es cierto que cuando uno se hace expectativas, todos teníamos muchas expectativas, a veces la sensación de que no se llega en el tiempo que uno quería puede ser dificultosa, pero en general hay mucha sensatez en nuestro empresariado, por lo menos el vinculado al turismo. Sí, le quería preguntar a la ministra porque los privados, mejor dicho, la oposición ha manifestado que con privados se puede llegar a hacer el Ante la Arena y no haciéndolo con inversión pública porque vuelven a repetir que no es la competencia de Antel. ¿Esto se ha analizado, esta posibilidad de encontrar un socio externo para que lleve adelante el proyecto? No, en absoluto. La única decisión tomada es que se suspende la inversión que estaba prevista. No hay ningún otro formato hoy sobre la mesa y bueno, y sobre la postura de la oposición lo hemos debatido largamente en el mundo de hoy. Efectivamente esa es una discusión desde mi punto de vista superada, todas las
las arenas deportivas tienen en la tecnología parte importante de sus ingresos. Pero hay apertura que se busca algún nuevo formato, es decir, bueno, eso no esperar a no que... está presente hoy, pero sí, siempre se puede estar abierto a buscar, digamos, otras financiaciones si es que aparecen, pero no está planteado hoy ningún otro formato. Ministra, ¿sorprendió la forma en que se comunicó el tema dentro del ámbito del Poder Ejecutivo? Incluso los ministros reunidos en el Consejo, ¿cómo lo analizaron? No, hoy no lo analizamos, simplemente recibimos esta información. Yo te diría que los que veníamos discutiendo el presupuesto y sabíamos, digamos, de determinadas pautas de trabajo y de redireccionamiento de algunos recursos, fundamentalmente de las empresas públicas más redituables, no voy a decir que no nos sorprendió, pero de verdad que estaba dentro del menú de opciones. En el marco de esa austeridad que usted habla. En el marco de esa austeridad o de esa prudencia y de esa necesidad que las empresas públicas efectivamente aporten a rentas generales y para aportar la cifra que se les estaba pidiendo, efectivamente iba a haber alguna postergación de algunas de las inversiones. Y en el marco, le pregunto, antes de entrar específicamente al sector turístico, en el marco de esta política de cautela, de prudencia y en algunos casos de redireccionamiento del gasto, como estamos viendo el caso de la Antel Arena, en el Ministerio de Turismo específicamente, por ejemplo, el tema de los programas sociales, donde se devuelca una parte de dinero, ¿se ha visto afectado alguna especie de recorte por esa prudencia de la que hablamos? Nosotros en el marco de la discusión presupuestal vamos a tener el mismo piso que tuvimos en el 2014. Nosotros en el 2014 ya teníamos desplegados buena parte de esas inversiones a las que tú haces referencia, que tienen que ver especialmente con el turismo social, con la creación de nuevos productos, con la conquista de nuevos mercados. Por lo tanto, bueno, habrá que ajustar alguna inversión, pero de cualquier manera tenemos un piso que hemos ido conquistando en estos años interesante para promocionar el Uruguay. Concretamente, póngale nota a la marcha de las vacaciones de julio. Bueno, el tema es que hoy todavía vamos a hablar solo de turismo interno. Claro. Las vacaciones en la Argentina son las últimas 2 semanas de este mes, por lo tanto las cifras del turismo interno demoran un poco más. No tengo hoy cifras, por lo tanto no puedo hacer predicciones. Por lo que hemos sabido, en algunos lugares los fines de semana ha habido buena ocupación, en el este, en Punta del Este, en Piriápolis, en las termas del Arapey y en las de Paysandú hay buena ocupación. Hay alguna dificultad, parece, por la cierta inacción que ha habido en estos últimos meses de la Intendencia en Salto con los servicios públicos de Daimán, pero exclusivamente con los servicios públicos de Daimán. Después hay una buena ocupación y Colonia está esperando a los argentinos porque efectivamente son sus principales clientes. En Montevideo hay un 65-70% de ocupación, es buena para esta época del año. ¿Los operadores cuentan todas estas cosas cuando hacen sus evaluaciones o por ahí hay un acto reflejo de reclamar primero y después hacer la evaluación más a largo plazo? Yo creo que los operadores y los uruguayos todos somos un poco reclamadores y bueno, y no está mal tampoco, pero no, se toman en cuenta. Nosotros intercambiamos con ellos estas cifras. Las cifras nuestras son cifras muy confiables. Las de turismo interno están vinculadas hoy, por primera vez en la historia en el Uruguay, a una encuesta del INE de hogares permanente en donde nosotros incluimos preguntas vinculadas al ocio y la recreación. El turismo interno no tenía cifras en el Uruguay, hoy las tiene, por lo tanto podemos diseñar mejor las políticas y el resto tiene que ver con las cifras del Banco Central, del gasto per cápita, de migraciones. No, las toman con mucha seriedad y bueno, y a veces hay un poquito más de queja de lo que uno querría, pero está dentro de lo normal. Bien, usted ha puesto énfasis sobre todo en la época de verano con el tema de los precios cuando se van de madre, digamos, ¿no? Cuando hay costos para el turista que se entiende son excesivos. En el resto de la temporada, cuando no es el turismo sol y playa, ¿hay también que mirar un poco el tema de los precios, sobre todo para el turismo interno, como usted decía, o es un tema que está más alineado con lo que es el costo habitual en el Uruguay? No, hay que verlo siempre, Primero, el tema precios no es un tema exclusivamente de la costa este, es un tema que afecta a veces el comportamiento de una parte del sector privado. Este verano nosotros dijimos que Uruguay había estado más competitivo. ¿Por qué? Porque el dólar se apreció,
porque devolvimos todo el IVA a las compras turísticas, porque hay tax free y porque además hay una inflación bastante grande en los principales mercados emisores, en la Argentina y en Brasil. Cuando la gente hizo las cuentas, efectivamente Uruguay estuvo más competitivo. Y creo que porque hubo alguna respuesta del sector privado interesante vinculada a los precios, especialmente en Montevideo. Y yo creo que el crecimiento de Montevideo en una parte tiene que ver también con un buen comportamiento vinculado a los precios. ¿Cuánto está dejando el turista promedio? Y arriba de $120 diarios. Yo recuerdo hace poquito, habrá leído usted las declaraciones del embajador de la Unión Europea en nuestro país que dijo Uruguay es carísimo. Eso no es una buena política, ¿no? Una buena promoción del país por lo menos. Bueno, a mí me pareció que hace poco que está como para hacer una ¿Lo evaluación. leyó? Sí, claro, lo he leído, he conversado con él. Los que hemos tenido la posibilidad de viajar, sabemos que Uruguay no es ni de lejos el país más caro del mundo. También es cierto que en todos los países que ha tenido crecimientos tan importantes durante 6, 7 años seguidos, hay un encarecimiento de los precios. Eso es casi como un factor, consecuencia de economías que van creciendo. Y después el péndulo va buscando su lugar. Pero yo puedo asegurar que uno va a Londres o va a algunos lugares de Europa o va a Ginebra o va en la propia Estados Unidos y hay precios mucho más altos que en Uruguay. Ministra, una economía que se está enfriando, desacelerando por lo menos en lo doméstico, la región con problemas, no descubrimos nada. Hay algunos sectores extrazona de lo que es el turismo extrazona para nosotros que también están atravesando dificultades. Y uno de los primeros gastos que se recorta es la recreación o el ocio, por lo menos eso dicen los libros. ¿Cómo está observando el Ministerio y qué están diciendo los operadores frente a lo que puede llegar a ser un panorama un poquito más complejo? Bueno, estos primeros 5 meses del año no nos dan un panorama tan sombrío como se pinta en algunos sectores. Nos habla de 1.400.000 turistas que llegaron a Uruguay y 1.043 millones de dólares de ingreso. Eso en cualquier parte del mundo y mucho más en un país de 3 millones de habitantes son buenas cifras. Efectivamente, y eso lo analizamos no solo vinculado al turismo, lo está analizando el gobierno todo, es la primera vez en muchos años que hay dificultades a la misma vez con Argentina y con Brasil. Si la gente lo primero que recorta es el ocio y la recreación, creo que hay algunos comportamientos que han ido cambiando. Por lo menos en Brasil hay un porcentaje muy importante, más de 40 millones de personas que salieron de la pobreza, que ingresaron a las capas medias, que no están dispuestas a sacrificar eso y capaz que sacrifican otras cosas. Hay sociológicamente algunos cambios en la sociedad de gente que recién accede a algunos beneficios que habría que analizarlos. De cualquier manera, efectivamente, toda nuestra campaña este año va a estar de vuelta sostenida en los beneficios, en la devolución del IVA, es decir, en hacer más atractivo desde el punto de vista económico la llegada de turistas a Uruguay. Precisamente hablando de lo que se viene y también vinculado a los operadores, ¿hubo de parte del sector gastronómico, fundamentalmente en el este, reclamos reiterados de no cambiar el horario de verano para tener ese turno más que se entiende que les está perjudicando? Sí, desde que nosotros estamos en el Ministerio, hace 9 años que yo estoy, va a ser 10 años que yo estoy, ha sido un reclamo permanente. Con la misma franqueza tengo que decir que nunca nos han aportado cifras. Es decir, para decir si tengo un turno menos yo tendría que saber cuántos cubiertos tengo y esa es una información que el Ministerio nunca ha tenido. De cualquier manera sí, ellos han venido sosteniendo de forma muy firme y la Cámara Uruguaya de Turismo respaldando que efectivamente afectaba al turismo. Los cambios de hora tienen que ver en el mundo de hoy también con otras cosas. No solamente con ahorrar energía. Es decir, yo creo que Uruguay hace bien la decisión que tomó el presidente, es decir, bueno, es un reclamo muy insistente, probemos, veamos qué es lo que pasa en este verano, porque hoy Uruguay puede hacerlo, porque no tiene los problemas de energía que tenía y de gasto de energía que tenía hace 8, 9 o 10 años. De cualquier manera, hay más de 80 países en el mundo que cambian su horario y que no tienen problemas de energía, porque tienen que ver también con un tema de eficiencia energética. Por lo tanto, yo creo que está bien la decisión tomada, probemos, miremos
y analicemos, y el año que viene, bueno, seguramente el presidente, con todo eso sobre la mesa, volverá a tomar una decisión. O sea que ese planteo tuvo que ver con esta decisión del no cambio de horario, digamos, para la próxima temporada. ¿El planteo de los privados? Sí. Bueno, sí, se lo hicieron directamente al presidente de la República. Ahora, ¿es contra la exigencia que presenten esos números que usted decía que nunca han presentado sobre el eventual...? No hubo ninguna exigencia del presidente. Esta es una información que yo doy de haber trabajado con ellos. A mí me hubiera gustado poder tener algunas cifras más concretas. Cuando uno diseña políticas públicas sería bueno tener, digamos, con qué nos estamos comparando. Yo creo lo que ellos dicen, en principio no desconfío. Es cierto que también hay otros sectores que dicen, bueno, yo vendo en la playa, pierde el restaurante, pero puede ganar otro. Es decir, todo ese panorama es el que va a haber que analizar después de hacer esta experiencia, que vuelvo a repetir, es un reclamo muy sentido por el sector turístico y me pareció bien la respuesta del presidente. Analicémoslo a ver cómo funciona. Bien, y se puede llegar a evaluar en todo caso también si hay que achicar un poquito esas exenciones impositivas, dado que, bueno, si venden más se puede cobrar más impuestos, pero justamente es un sector que está dándole, para promover el turismo, algún beneficio en ese sentido. ¿O no está pensado? No está planteado. Nosotros tenemos planteado un paquete de devolución de impuestos de IVA a todas las compras turísticas, que lo vamos a mantener para la próxima temporada. Después nuevamente volveremos a evaluarlo. Ministra, hablábamos más temprano sobre la actividad y el movimiento de uruguayos a nivel interno, las vacaciones de julio, que obviamente estamos un poquito corridos con lo que es Argentina. ¿Qué ha pasado con el turismo, Emicio? Nos hemos acostumbrado a que los uruguayos están viajando y mucho al exterior del país. Hasta hace pocas semanas hacíamos notas en las puertas de la Dirección Nacional de Migraciones con gente que renueva el pasaporte y que no alcanzan los números para la renovación del pasaporte. ¿Qué ha pasado en esta semana de estas vacaciones de julio con los uruguayos que van a vacacionar afuera? Bueno, las cifras de esta primera semana todavía no las tengo. La de los primeros 5 meses de este año nos indicaban cierta baja de un número muy importante de uruguayos que habían salido el año pasado, sí, al exterior, y también una baja en el gasto. El fenómeno de la gente, es lo que yo hablaba de Brasil, el fenómeno de las personas que empiezan a conocer el ocio y la recreación y a viajar en sociedades donde la economía ha ido funcionando bien y ha ido creciendo, así como los precios pueden crecer un poco, hay un fenómeno muy fuerte de tener la opción de salir del país a hacer turismo. En esta ecuación de estos últimos meses, los que vinieron un poquito más, tenemos 120.000 argentinos más que el año pasado en los primeros 5 meses, y salieron algunos uruguayos menos y además gastaron menos. Por lo tanto, la balanza turística, que era lo que nos había preocupado el año pasado, especialmente en las vacaciones de julio y en turismo, donde la masividad de las compras en la Argentina había sido realmente fuerte. Este año volvió a estar arriba de los 550 millones de dólares, que es una balanza comercial interesante. Y hablando de turismo emisor, ¿preocupa que Ala Sud demore en despegar? Bueno, nosotros desearíamos que sí, que cuanto antes, pero también sabemos y somos muy conscientes, y Uruguay tiene un prestigio en ese sentido, que los temas de certificación vinculados a la seguridad de las aeronaves, bueno, es algo que no se puede apurar. Así que ojalá se pueda resolver cuanto antes, pero paso a paso en estas cuestiones que hacen de la certificación vinculada a los motores, a la seguridad, de la que, bueno, Pluna tenía una gran historia y Alas Uruguay tiene que mantenerla. ¿Qué promociones va a hacer el Ministerio? Usted decía en qué va a estar enfocado, pero ¿qué promociones va a hacer de cara a lo que es el segundo semestre del año, tratando de captar, obviamente, el turismo? Bueno, nosotros estamos haciendo las de vacaciones de julio y ahora después ya nos vamos a meter en la campaña promocional que para nosotros empieza en los medios en septiembre, octubre, para empezar a conquistar esa gente que a partir de noviembre llega a Uruguay. Se han incorporado algunas cuestiones como la declaración de Patrimonio de la Humanidad del frigorífico Anglo, patrimonio industrial. ¿Qué valoración que hace el Ministerio de eso? Altamente alegres y creo que es muy bueno para Río Negro, muy bueno para el Uruguay, así como hace 20 años, Colonia del Sacramento, este 6 de diciembre se cumplen 20 años, fue un antes y un después para ese lugar. Yo creo que esta es una noticia extraordinaria.
tanto para la cultura como para el turismo. Así que ahí tendremos que mirar también algunas cuestiones, y tenemos sí un calendario de ferias, entre las que se destaca la feria La FIT en la Argentina, que se adelanta este año en vez de octubre, porque hay elecciones, se hace en septiembre. Hay feria en Londres, hay ferias en Brasil. Bueno, ahí vamos a hacer un trabajo fuerte, también vinculado al Centro de Convenciones de Punta del Este, que bueno, que el año que viene va a estar funcionando y que va a ser una infraestructura fantástica, ¿no? Muy bien. Ministra, le agradecemos mucho su presencia esta noche. Vamos a estar obviamente atentos a lo que sea el desarrollo de la cartera y conversando. Y compartiremos las cifras cuando las tengamos. Gracias. Un gusto. Muy bien, ya se viene el segundo bloque de Entre Líneas. Va a estar aquí presente Fernando Nopich, el futuro secretario general de la Intendencia de Montevideo, en la primera de las entrevistas que ofrece unas horas antes de tomar a cargo la gestión. Atraviesa el temporal, porfiado, de sombrero encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hable más